Saludos, somos el grupo 9 del proyecto de instrumentación, el cual se basa en el diseño de un sistema de control para mantener la temperatura fija de un reservorio mediante el uso de un termistor NTC. Dentro de los objetivos que aquí se enmarcan, se basa el mantener la temperatura aproximadamente a 45 grados centígrados y desarrollar los cálculos necesarios para determinar los valores teóricos y compararlos con los valores experimentales al momento de implementar nuestro circuito. Dentro del marco teórico es necesario dar a conocer lo que es el NTC, puesto que este es un sensor utilizado muy frecuentemente en el control de temperatura en la electrónica, debido a que el mismo posee un coeficiente de temperatura negativo, es decir, que su resistencia varía exponencialmente de forma decreciente con la temperatura. Cabe indicar que el NTC posee la siguiente gráfica o ecuación característica y la ecuación que se muestra en pantalla. Además de los amplificadores operacionales que nos ayudarán con ganancia unitaria como seguidores de voltaje. Dentro del procedimiento aquí expuesto se destaca que se hicieron varios cambios al prototipo inicialmente realizado y finalmente se elaboró el siguiente circuito que se muestra en pantalla, donde aquí podemos visualizar el puente de Wheatstone con nuestro termistor NTC y los seguidores de voltaje que receptaban la señal para el Arduino. Asimismo tenemos aquí el control del reverbero utilizado para calentar el reservorio de agua. Dentro de los equipos utilizados cabe destacar que se incluye la hornilla, el Arduino y el multímetro como equipos utilizados, el cual representaron una inversión, y los materiales utilizados, donde se destaca el NTC de modelo 10 de 13, el cual nos dio un coste total de $31.40. Dentro de los cálculos teóricos se utilizó la ecuación inicialmente mostrada para una temperatura de 40 grados centígrados y se obtuvieron los valores de resistencia y voltaje y diferencia de potencial en el puente. Además, se realizó un cálculo del beta, el cual es un parámetro característico de los NTC, el cual a través de una gráfica logarítmica se obtuvo un valor de 2839.2, el cual se contrasta con un valor de 2900 obtenido teóricamente. Dentro de las gráficas se destaca la curva teórica del termistor NTC, que presenta un comportamiento exponencial decreciente, al igual que la curva experimental obtenida, con valores de ajuste muy cercanos a 1. Además, cabe indicar que la curva de temperatura con respecto a la variación de la diferencia de potencial del puente medido teórico se muestra casi lineal, con una pendiente de 92.3. Además, la curva real obtenida fue también con un comportamiento lineal de pendiente 103.2. Por ello, las pendientes fueron muy cercanas a 100 de diferencia de potencial por temperatura. Y voy a explicar el funcionamiento del sistema y la construcción del circuito. Este sensor se ubica en un puente de Wheatstone que posee resistencia de igual valor a la resistencia nominal dada por el fabricante del NTC. Los valores de voltaje del puente se envían a un op-amp, un LM358, que realiza la función de seguidor de voltaje. Esto se realiza para aislar el circuito del puente de Wheatstone del circuito que se envía, de las señales que se envían al Arduino. Del puente de Wheatstone se obtienen dos señales que se ingresan a las entradas analógicas del Arduino. Posteriormente sacar la diferencia en el puente y con ello obtener la temperatura. También se tiene una salida digital que va a ir hacia un módulo de relé que a su vez va a controlar mediante su bobina el circuito del reverbero. El reverbero está conectado a la tensión nominal de 120 y el circuito se abre y se cierra a través de la bobina. Las fuentes de alimentación empleadas para el proyecto son de 12 voltios para los op-amps, de 1.5 voltios aproximadamente para el puente de Wheatstone, de 5 voltios provenientes del Arduino para el relé y la tensión de línea para la hornilla eléctrica. Para el código de Arduino se ha empleado una referencia analógica interna de 1.1 voltios para tener un mejor rango de medición. Por lo tanto, este código permite la lectura analógica de estos voltajes, realiza la diferencia y con ello calcula la resistencia y también calcula la temperatura basada en la curva que se obtuvo midiendo temperatura y delta de voltaje en el puente. Luego, para el control de temperatura se emplea un margen del 15% y del 10%.
El del 15% permite que este relé se encienda a una temperatura de aproximadamente 39 grados. Y cuando alcance cerca de 40 o 41 grados, este relé se apague. Primero es encender la hornilla. Acá vemos que el relé ya está encendido. Y vamos a dejarla en potencia 2 para que realice el proceso. En este momento vemos 37 grados en el termómetro, 37 grados aproximadamente en la lectura del Arduino en el monitor serial. Cerca de los 43 grados se ha apagado el relé. Sin embargo, vemos que en el termómetro ya se tienen los 45 grados deseados, de hecho 46, debido a que se sigue transfiriendo calor pese a que ya se ha apagado el reverbero. En este momento el relé sigue apagado. Una vez que se tiene una temperatura cercana a los 40 grados, que corresponden al 15%, entonces se vuelve a encender el reverbero eléctrico hasta que se alcanza una temperatura que permite alcanzar nuevamente los 45 grados. Vemos que el relé sigue encendido. Muy bien, en este momento se alcanza el rango adecuado para que la inercia, al haberse calentado por un instante, la hornilla permite alcanzar los 45 grados. Cabe mencionar que para este circuito nosotros hicimos varias iteraciones. Entre ellas utilizamos un valor beta aproximadamente de 4050, que era el predeterminado por el programa, y creímos que ese era un beta muy común en el mercado. Pero cuando hicimos ya las compras, nos dimos cuenta de que este beta era diferente y esto nos obligó a cambiar ciertas partes del circuito, ya que los voltajes ahora eran más pequeños. Usamos fuentes de 1.5 y un voltaje de referencia de 1.1, por lo que ahora nuestro sistema tenía una mejor resolución. Ahora, dadas las inercias del sistema, nosotros pusimos un rango para que este funcione de la siguiente manera. Cuando se detecten temperaturas menores a 39 grados, el Arduino envía una señal para encender el reverbero, y cuando esta temperatura supera los 41 grados, este puede enviar una señal para apagar. Este rango de temperatura fue una decisión acertada, ya que a pesar de apagar el sistema a una temperatura de 41 grados, debido a las conducciones de la olla, esta seguía calentándose y por lo tanto seguir transfiriendo calor a través del fluido. Como conclusiones de este proyecto, nosotros podemos tener que el uso de elementos adecuados puede ayudarnos a poder controlar mejor la temperatura de este sistema usando un sensor NTC, ya que este tomaba datos de temperatura y los convertía a resistencia, y nosotros lo podemos convertir a voltaje para poder controlar a partir de eso, que debería tener menos limitantes, menos elementos para poder controlar mejor el fenómeno de conducción y convección dentro del sistema. Y con la implementación del código en Arduino fue mucho más fácil poder transformar y controlar mejor las temperaturas para poder dar órdenes al sistema de apagado y de encendido. Ahora, existen otro tipo de sensores como el TMP36, que recibe datos de temperatura y los devuelve como voltaje, que pueden utilizarse para un mejor control del sistema. También es necesario recordar que debemos tener un banco amplio, por ejemplo, de sensores o tal vez de resistencias o baterías, dados los cambios que nosotros hicimos en el sistema. Por ejemplo, uno de ellos fue que usamos un tubo termorretraíble para poder aislar el sensor NTC y que no haga cortocircuito. Además, recomendamos para un mejor control usar un elemento PID, ya que este se retroalimenta a sí mismo
con datos del valor real y los compara con el valor deseado para poder tener una mejor precisión en el control del sistema, tanto de temperatura, velocidad, presión u otras variables. Y esto podría ayudarnos a poder mejorar el tiempo de enfriamiento y el tiempo de calentamiento usado para este sistema.